Bienvenidas, queridas amas de casa, a nuestro espacio donde honrar a Dios es nuestra prioridad, planificando cada día con propósito juntas de la mano de Dios. Cuando antes de empezar nuestro día con las labores del hogar, tomamos nuestro tiempo para dedicárselo al Padre, estamos poniéndolo como prioridad ante todas las cosas. Algunos días son más fáciles que otros, pero si tomamos decisiones con intención y empezamos con pequeños pasos, pequeñas rutinas, veremos poco a poco el progreso. Y esto es una manera de caminar en obediencia. Porque cuando caminamos en obediencia, estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, expresada en sus mandamientos y principios. Cuando reconocemos su autoridad y buscamos agradarle en todos los aspectos de nuestras vidas, es una respuesta de amor y fe hacia Él. En el reino de Dios, el amor es el mayor mandamiento. De esto nos habla en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, donde nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. También en Marcos capítulo 3, versículo 33 nos dice: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Nuestro servicio como amas de casa tiene un gran valor ante los ojos de Dios. Cuando actuamos con gratitud y amor por todas las cosas que Él nos ha dado y nos ha confiado, esto es una forma de servir a Dios. En Romanos capítulo 11, versículo 36, nos habla sobre esto. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En Proverbios 31 nos habla de una mujer virtuosa que se desempeña en las responsabilidades del hogar, destacándose por siempre poner a Dios en primer lugar, por su sabiduría, por su diligencia y esfuerzo, desde administrar su hogar hasta la creación de sus empresas, mostrándonos que el trabajo en casa no es menos, sino digno y una parte muy importante para el bienestar de nuestra familia y para la gloria de Dios, porque Él ve nuestro esfuerzo cuando nadie más lo ve. Y esto no se trata de hacer todo perfecto, sino de que lo que hagamos, hacerlo con excelencia. La excelencia nos ayuda a esforzarnos a mejorar continuamente y aprender de nuestros errores para honrar y glorificar a Dios, mientras que la perfección puede llevarnos a tener miedo al fracaso, a la ansiedad y frustración. Pero solo podemos encontrar la excelencia con la guía y el poder de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice:
Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. When I think about His grace, there's freedom, something like a woman praise. I'm grateful for the loving that you gave. It's so amazing. No matter who we are, we know you'll never change. I'm in awe of how you keep doing something amazing. He's always away doing something amazing. Because of His grace, doing something amazing. Oh, amazing. Let me tell you all the ways I'm covered. Muchas veces nos sentimos cansadas o invisibles, pero Dios está con nosotras y Él nos fortalece. Así que nuestro trabajo no es en vano, porque estamos construyendo algo más grande de lo que imaginamos. Try my best to find you in the morning and the night. I know there's so much love, it's blinding, but still I never get it right. When I'm lost within the fire. Aquí en mi cocina, cuando lavo los platos o estoy cocinando, es mi momento para conectarme con mi Padre. Pongo música, canto, oro, converso con Él sobre mi día, mis preocupaciones, pero también me gozo en Él. El Señor nos llama a gozarnos en Él y nos da a entender que sí es posible estar alegres en medio de nuestras dificultades. Por supuesto que muchas veces se nos hace difícil y es más fácil hablarlo que hacerlo. Pero ahí es donde crecemos espiritualmente, aprendemos a depender completamente de Dios, nuestra fe se fortalece, nos da ánimo, nos da esperanza y liberación. Así que, querida hermana, anímate y vamos a gozarnos en el Señor juntas. Si estás haciendo tu limpieza o estás con tu escoba o recogedor o lo que tengas, vamos a limpiar con alegría y alegrarnos en el Señor, porque hoy es el día que Dios ha creado para regocijarnos en Él, porque Él nos dice que el corazón alegre nos mejora, pero un espíritu abatido seca los huesos. Amén. Nobody knows me like you do. You just read my mind. Nobody gets me except for you. Like we're intertwined. Seasons come and go.
impossible, or a habit that seems unbreakable, or a setback that seems inescapable, any problem that I am not capable of solving on my own. Where are we? Show yourself strong. Lifter of my head when I'm low. Where are we? Show yourself strong. So now to Him who is able to do more than I ever could hope for. I give you permission, Lord, be within me. 'Cause together we win. If I have a vision that seems impossible, a desire that seems improbable, or a dream that seems unattainable, for the purpose, Lord, that you've called. Cada día que cuidas de tu hogar con amor, estás tocando el corazón de Dios. Recuerda que tu hogar es tu ministerio y estás sirviendo en uno de los lugares más sagrados que puedan existir. Muchas gracias por haberme acompañado. Bendiciones, Dios te bendiga y te fortalezca. So strong.